Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. Y vamos a comenzar. En este tutorial aprenderemos la aplicación del coeficiente de Spearman utilizando Excel. El coeficiente de correlación de Spearman, también conocido como Rho de Spearman, mide la fuerza y la dirección de la relación monotónica entre dos variables. Es decir, que a medida que una variable aumenta o disminuye, la otra también lo hace de manera consistente, aunque no necesariamente de forma lineal. Se calcula sobre los rangos de los datos, no sobre los valores originales. Esto hace que sea menos sensible a los valores atípicos y no dependa de la distribución de los datos. En nuestro caso, tenemos los datos de calificaciones de los exámenes de matemáticas y de probabilidades de un grupo de estudiantes. Nuestra variable dependiente es el examen de probabilidades y la variable independiente el examen de matemáticas. Otro ejemplo de datos en los que se puede aplicar Spearman sería cuando se está examinando la relación entre la clasificación de satisfacción del cliente, por ejemplo, de 1 a 5, y la frecuencia de compras. Ahora calcularemos el coeficiente según esta fórmula en nuestro ejemplo. Primero debemos calcular un grupo de datos, los rangos. Para esto utilizamos la función de Excel jerarquía media. Escribimos igual jerarquía, escogemos jerarquía.media dando doble clic y escogemos para qué valor la vamos a calcular. Primero la calcularemos para este primer valor de las X. Escribimos coma y luego escogemos la referencia, que sería arrastrar completamente la columna donde están las calificaciones de matemáticas. Luego damos coma y el tercer parámetro sería escoger el orden en el que se van a ordenar las calificaciones para calcular el rango. Vamos a escoger ascendente, cerramos paréntesis y damos enter. Luego vamos a seleccionar esta fórmula y el segundo parámetro lo vamos a convertir en valor estático de Excel dando F4 para poder arrastrar luego la fórmula hacia las demás casillas. Vamos a centrar los valores para que se vea mejor. Vamos a centrar estas otras celdas también. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a calcular el rango de la variable Y, o sea, de las calificaciones de probabilidad. Escribimos el signo igual, escogemos jerarquía media, dando doble clic, seleccionamos el primer número, o sea, la primera calificación, coma, arrastramos para seleccionar la referencia para calcular el rango, que no es más que la columna de las calificaciones de probabilidades, y luego escogemos coma y escogemos el orden ascendente. Cerramos paréntesis y damos enter. Nos volvemos a posicionar en esta celda aquí arriba, seleccionamos el rango de las referencias y escogemos F4 para que se convierta en un valor estático. Luego damos enter y ahora sí podemos arrastrar la fórmula sin ningún problema. El otro valor que debemos calcular es la diferencia de los rangos. En este caso escribimos igual el primer valor del primer rango menos, escogemos el otro valor y damos enter. Arrastramos y aquí tenemos la diferencia. El próximo parámetro a calcular es la diferencia al cuadrado. Para esto escribimos el signo igual, escogemos la función potencia, damos doble clic, escogemos la celda que contiene la primera diferencia, coma, y como es al cuadrado escribimos un 2, que es la potencia de 2. Cerramos paréntesis, damos enter. Seleccionamos y arrastramos nuestra fórmula. Por último, vamos a calcular aquí la cantidad de estudiantes, que es el valor de n de la fórmula final para calcular el coeficiente de Spearman. Escribimos aquí igual la función contar, damos doble clic, seleccionamos todos los estudiantes, cerramos paréntesis y enter. Y luego vamos a calcular el total de la diferencia al cuadrado, que no es más que la sumatoria de la diferencia al cuadrado que aparece en la fórmula. Escribimos igual, escogemos la función suma de Excel, damos doble clic, seleccionamos la columna, cerramos paréntesis y damos enter. Ahora tenemos todos los valores que necesitamos para calcular el coeficiente de Spearman. Vamos a ponerlo en esta celda y escribimos, según nos dice la fórmula, igual 1 menos, abrimos dos veces paréntesis, 6 por, escogemos la sumatoria de d al cuadrado, que no es más que este valor, entre n, que es la cantidad de estudiantes, damos doble clic, por, abrimos paréntesis, la potencia de n al cuadrado, cogemos la función potencia, damos doble clic, escogemos el valor de n, coma 2 porque es la potencia al cuadrado, cerramos paréntesis, menos 1 y cerramos 3 veces paréntesis. Para que se vea mejor, a centrarlo, ponerlo en negrita y con un tamaño mayor.
Aquí nos aparece que el coeficiente de Spearman tiene un valor de 0,9. Esto significa, para darle una interpretación, que existe una fuerte relación positiva entre las dos variables. Es decir, los estudiantes que obtuvieron mejor calificación en matemáticas tendieron a obtener mejor calificación en probabilidades. Esperamos haya sido útil nuestro video. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si les gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y dele a la campanita para recibir notificación de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video.